En esta tercera serie del bautismo y Romanos 4, presentamos algunas objeciones respondidas. La primera: el bautismo no es una obra debido a que éste se nos hace a nosotros, no es algo que hagamos. Este argumento ya fue respondido anteriormente en la condenación que Pablo hace de la circuncisión, la cual es también hecha al ser humano. Por lo tanto, no es algo que la persona haga. Pablo rechaza esta como una obra, sin importar si la misma no las hace alguien a nosotros. Si una persona es justificada por la fe, entonces es solamente justificada por la fe. La fe en Dios es lo que la justifica. Si esa persona es entonces justificada por fe y después es bautizada, entonces no es justificada por fe, sino por la fe y el bautismo. La fe es creer. Si somos justificados por fe, somos justificados al momento de creer. Pero si somos justificados por la fe cuando nos bautizamos, no estamos siendo justificados por la fe al creer, porque ya lo dijimos antes, la fe y el creer ocurren antes del bautismo, no al momento del bautismo. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, no seríamos entonces justificados por la fe, ya que obtendríamos la fe al momento de ser bautizados y no antes. Por lo tanto, el bautismo de regeneración niega la justificación por fe. Si la fe es combinada con una acción para poder traer justificación, entonces no es justificación por fe, sino justificación por fe y algo más. Segundo argumento: pero la Biblia no dice que somos justificados como lo fue Abraham. Respuesta: la Biblia sí lo dice. Pablo nos dice que Abraham fue justificado por fe y relaciona entonces la justificación de Abraham al tiempo presente cuando dice: mas al que no obra, hablando de nosotros ahora, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo abarca tanto el antiguo como el nuevo pacto y toma el ejemplo de la justificación de Abraham por la fe y la iguala a la justificación para el día presente. Tercer argumento: esto dice que los judíos estaban buscando ser justificados por la ley, pero nosotros, los que creemos que el bautismo es necesario para la salvación, no estamos de acuerdo con ser justificados por la ley. Respuesta: si usted está o no de acuerdo con esto, no cambia el hecho de que Pablo condenó a aquellos que buscaban ser justificados con la circuncisión para completar su fe. Recuerde Colosenses 2, 11 y 12. Donde Pablo claramente compara el bautismo y la circuncisión. Los Gálatas habían escuchado el evangelio de salvación y de la fe en Cristo, pero se le estaba diciendo que una pequeña obra era necesaria para que ellos recibieran esa justificación. ¿Por qué entonces Pablo los condena enérgicamente? Porque una persona es justificada por la fe. Una persona o es justificada cuando cree o no ha sido todavía justificada. Cuarto argumento: podemos ser justificados antes de ser salvos y al final no ser salvos, así hayamos sido justificados. Este, mi querido amigo, es un argumento ignorante. Ser justificado significa que Dios ha declarado que esa persona es legalmente justa en su presencia,
Esto significa que ha sido salva del justo juicio de Dios. Por lo tanto, aquellos que son justificados sí son salvos. Quinto argumento. Según Santiago 2:19, la fe de Abraham no fue como la de los demonios. Esta fe tuvo obras, pero después de la fe. Por lo tanto, primeramente la fe, combinada posteriormente con sus obras, salvó a Abraham. Nuestra respuesta. Santiago está hablando acerca de la fe falsa y verdadera. Los demonios tienen fe falsa, la cual no llevó a buenas obras. Pero la fe verdadera es manifestada delante de los demás por las acciones. Esta es la razón por la cual Santiago 2:14 empieza su discurso mencionando la fe muerta, e inmediatamente pasa a explicar lo que realmente es la fe verdadera. Sexto argumento. Santiago dice que somos justificados por las obras. Nuestra respuesta. Santiago habla 3 veces acerca del ser justificados por obras. La referencia es acerca de la justificación presente. Abraham es un hombre justo, cuyas obras son reconocidas. Esto no se dice para entrar en polémica contra el pensamiento paulino, sino para poder enfatizar que la fe verdadera no es inactiva, la fe verdadera es activa. Argumento séptimo. La fe es algo que proviene de nosotros, así que su idea es inválida. Esta clase de argumento muestra que la persona que está objetando no entiende que Pablo contrasta la fe con cualquier obra. Así entonces, desde el momento en que la fe es comparada con las obras, está excluida de la categoría de las obras. Decir que la fe es algo que nosotros hacemos para igualar posteriormente a las obras es una afirmación absurda, debido especialmente a que es Dios quien nos concede el que nosotros creamos. Nuestro creer es en la obra de Dios y nacemos de nuevo no por nuestra propia voluntad. Objeción octava. Pedirle a Jesús que lo salve, que lo perdone de sus pecados es hacer algo. Argumentamos. Jesús nos dijo que al pedir cualquier cosa en su nombre, Él la haría. Y se nos ha dicho que invoquemos el nombre del Señor Jesús. Pero orarle a Dios, mi querido amigo, no es una obra, ni una ceremonia, sino un requisito de nuestra fe, lo cual es un resultado de la obra de Dios en nosotros. Esta objeción falla al no distinguir entre 2 categorías, la categoría de la fe y la categoría de las obras. La fe es un creer en la obra de Dios. Aun cuando es algo que hacemos, como el creer, no es nuestra obra, sino la obra de Dios, y no cae dentro de la categoría de las obras contra las cuales Pablo estaba llevando a cabo tan severo contraste.